Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el diputado Enrique Liflores. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches a ¿Cómo todos. estuvo la semana, primera semana de abril, especialmente con el tema del séptimo retiro que ha tenido harta cobertura nacional? Sí, porque ingresamos el proyecto antes de la semana distrital, pasó toda la semana distrital y ahora este lunes volvimos. Y lo que sucede con el proyecto es que está en stand-by porque la Secretaría Legislativa interpreta el artículo 68 de la Constitución Política de la República en el sentido de que este proyecto sería similar a otro anterior ya presentado, discutido y rechazado en la Cámara Baja. ¿A qué proyecto se refiere? Al del sexto retiro. Entonces dice sexto retiro, ahora este proyecto del 15% son similares y por lo tanto debe cumplirse el plazo de un año para una nueva discusión. Mi interpretación difiere la de la Cámara de Diputados en el sentido en que el proyecto de lo que trata es de una reforma constitucional que faculta la disposición del 15% y por lo tanto deja instalado de forma permanente una facultad en la Constitución. No es derechamente el proyecto en sí que permite el 10% de forma específica. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no habría incompatibilidad. Así que vamos a presentar nuestra contraargumentación, pero en todo caso, Luis, en caso de que la Cámara persista en su idea de que no se puede discutir antes del plazo de un año, este proyecto queda en stand-by y se podría discutir a partir del mes de junio de este año. Ahí se cumple el año del proyecto anterior. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el autopréstamo que está, cierto, proponiendo también el gobierno y que viene en el paquete de proyectos de la reforma de pensiones? Sí, bueno, buena pregunta, porque se tiende a confundir. Me lo han preguntado también desde Santiago muchas veces. Mira, varias diferencias. Primero, un tema cuantitativo. El autopréstamo habla de un 5% o hasta un 5%, y aquí estamos hablando derechamente de un 15% de lo que tú tienes ahorrado en tu cuenta individual. Por otro lado, hay una diferencia bastante obvia. En el autopréstamo tú tienes que devolverte este dinero, lo que es una figura bastante extraña, porque es como decir, oye mismo, préstame plata. ¿Pero a quién? A mí mismo. ¿Y quién te la va a devolver? Tú mismo. Y si no me la pagas, ¿qué hago? Bueno, autoembárgame es una figura media extraña, ¿no? Por otro lado, está condicionado a personas que tienen cierto límite de edad. Es decir, hombres mayores de 60 años o mujeres mayores de 55 años no van a poder hacer autopréstamo, no está contemplado así en la norma. De tal forma que yo considero que el autopréstamo fue finalmente una decisión del gobierno que nunca estuvo de acuerdo con los autopréstamos de incorporarlo efectivamente a la reforma previsional a cambio de votos. Y yo creo que una reforma tan seria, tan importante como la reforma previsional tiene que ser algo más serio que esto, algo de esto de estar transando votos con normas que no tienen mucho sentido. Por lo tanto, vamos a insistir con el proyecto del séptimo retiro permanente, que implica ocupar hasta el 15% del ahorro individual y que en el peor de los casos empezaríamos a discutirlo a partir de junio de este año, pero vamos a seguir insistiendo con nuestro argumento de que se trata de dos proyectos con finalidad, con espíritu, con sustancia totalmente distintas. Ahora, y cuando algunos sectores dicen que este proyecto es populista, ¿cuál es la respuesta suya? La respuesta es que precisamente se incorpora a la Cámara, se ingresa a la Cámara en un periodo que no es un año electoral de nosotros los diputados. Al contrario, queda incorporado justo en la mitad del periodo. Por lo tanto, no es populista porque además en su esencia hay un llamado a la responsabilidad de pensar en el futuro. De hecho, hay algo esencial, que es que pensemos, por ejemplo, en que las personas lleguen a la vejez con su vivienda propia. Y por lo tanto, si hay posibilidad de ocupar parte de tu ahorro previsional para pagar en parte, por ejemplo, el pie de una vivienda propia, bueno, hagámoslo, permitámoslo. Es más, incentivemos, porque es distinto que una persona llegue a la tercera, cuarta edad, llegue de viejito, con vivienda propia que sin vivienda propia. Hoy día un joven de clase media, una carrera técnica, que gane 1 millón de pesos, a los 20 años de trabajo habrá ahorrado más de 20 millones de pesos en su cuenta individual. Si esa persona, ese joven, que comenzó a trabajar a los 20, 21, 22 años, llega a los 42, 43, 45 años, Luis, sin casa propia, ¿acaso no se merecerá ocupar parte de su ahorro individual al pago, por ejemplo, del pie de lo que va a ser su vivienda propia, de tal forma que cuando cumpla 60 años llegue a esa edad con su vivienda propia? ¿No es eso razonable? Yo creo que sí. Y yo creo que lo que no es razonable
es que los economistas que creen saberlo todo se lo impidan. Porque además muchas veces cuando entran en contacto conmigo me dicen, diputado, ¿qué opina que este economista experto? ¿Qué opina que este otro experto en economía? Muchos expertos en economía. Yo quiero recordarle a la gente que este actual sistema previsional fallido, fracasado, en donde mucha gente recibe unas colillas de pago miserables, fue ideado por economistas expertos. Y por otro lado, economistas expertos fueron los incapaces, después de darse cuenta que el sistema estaba fallando, fueron incapaces de formular los cambios necesarios. Por lo tanto, yo soy respetuoso de los técnicos, soy respetuoso de los economistas, pero yo también les hago un llamado de atención a estos expertos en economía a ser respetuosos con la voz de la gente, con las necesidades de la gente. Este proyecto no es un proyecto que nace del diputado Enrique Ly. Este es un proyecto que el diputado Enrique Ly recoge de la ciudadanía, de la gente, el que está viviendo el día a día, que se da cuenta de los montos de las pensiones, que se da cuenta cómo se hace una verdadera transaca con su propio esfuerzo laboral. Y es ese proyecto el que yo llamo a discutir y debatir, por cierto, con los técnicos, con los economistas, con los políticos, pero también con los agentes sociales, también con la ciudadanía, que es la que más sufre día a día el tema de un mal sistema previsional. El tema pro empleo, diputado, usted ahí ha estado al tanto, informándonos siempre de cómo va este tema. Se va a cumplir, bueno, llega mayo, ¿cierto? Se supone que ya las autoridades locales han señalado de que en el mes de mayo van a comenzar, ¿cierto?, los trabajos, los contratos con estas personas que están hoy día desocupadas y que lo va a retomar la CONAF. Tenemos entendido también que hoy día no hay director de CONAF, renunció y hay un interino. Sí, no está claro si renunció, le pidieron la renuncia. La verdad es que hay una nebulosa ahí en CONAF, justo en un escenario en que CONAF se manifestó el interés de contratar a estas 825 personas, que es lo que llama la atención y preocupa. Mira, aquí hay hechos concretos. Yo no quiero entrar a mayor análisis que el siguiente. Este programa de proempleo, a partir de agosto del año pasado, ya comenzó a tener problemas a partir de que Contraloría empezó a hacer observaciones por errores graves. Errores que no fueron subsanados hasta finales de año y que por lo tanto, llegado el 1 de enero de este año, estas personas, 825, no pudieron firmar sus contratos. A partir del 1 de enero ya teníamos el problema ya gatillado, que era que teníamos personas con muchas necesidades que no tenían la posibilidad de recibir remuneración. Enero, febrero, marzo. En marzo recién las autoridades, que muchas de ellas estaban de vacaciones, retoman el problema. Nosotros presionamos, incluso de manera bastante directa, pidiendo que las autoridades incluso hicieran donaciones para poder mitigar en cierta forma el problema, pero también diciendo que lo que estas personas estaban pidiendo no eran ni donaciones, ni bonos, ni gift card. Lo que estaban pidiendo era firmar un contrato de trabajo. Contrato que al día de hoy, 5 de abril, todavía no pueden firmar. ¿Y cuál fue la solución que entregó el gobierno regional en medio de un escenario bastante artístico a mi gusto? Dijo, CONAF las va a contratar. ¿Y qué es lo que ha hecho este diputado? Esta semana pidió oficios al gobierno regional y a la Corporación Nacional Forestal para saber de qué forma se hicieron los estudios de factibilidad y viabilidad que hagan que CONAF efectivamente va a contratar a estas 825 personas. ¿Por qué lo hago, Luis? Porque lo peor que le puede pasar a estas 825 familias es que pasen semanas, un mes, 2 meses, y el gobierno regional les diga, ¿saben qué? Esta solución que planteamos no se va a poder llevar a cabo. Por eso es que espero que tanto CONAF como el gobierno regional entreguen a la brevedad estos estudios de viabilidad y factibilidad para entregarles tranquilidad a estas personas, porque lo que no puede pasar es que se ocupe este drama financiero, económico, social, con fines político-electorales. Todos sabemos que este año hay elecciones de gobernadores regionales, de consejeros regionales, y no quisiera yo que se esté utilizando el drama de estas familias con fines de obtener más o menos votos. Por último, se lo acaba el tiempo, diputado. ¿Va a seguir donando usted después de la polémica que hubo con la presidenta de la CUT? Sí, voy a seguir donando, pero obviamente no en la CUT. Este día domingo, en una dirección y horario que ya está prefijado con las personas que van a recibir, entregaré 30 cajas, que dicho de otra manera, además son cajas que están mucho mejor armadas que las que entregó la CUT, con más alimentos, con más mercaderías, pero se las vamos a hacer entrega directamente a las personas afectadas. Hay varias inscritas. De hecho, no voy a poder donarle a las 825 personas, pero por lo menos a las que se inscribieron, a las que lo solicitaron y que estén en situación desmejorada, les vamos a entregar este domingo las primeras 30 cajas, el próximo domingo las siguientes 30 cajas.
Perfecto. Muchas gracias, diputado. No, Que a esté muy ustedes. bien. Hemos conversado con el diputado Enrique Lee. Vamos a una pausa y regresamos.